Hola, profe. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. Activo, ¿Mm? activo. Sí. Bueno, bueno, el día de hoy vamos a trabajar con el tema 3. Puedes ir colocando en tu cuaderno, ¿verdad? Busca tu cuaderno si no lo tienes a la mano, porque hay que tomar algunos apuntes. El tema 3, ¿ok? Entonces, buenos días, Salvatore. Activa tu cámara. Buenos días, Salvatore. Puedes ir colocando en tu cuaderno tema 3 que vamos a trabajar el día de hoy. Tema 3, coloca ahí, identifica la fecha y coloca tu cuaderno. Entonces por aquí ya voy a ir anotando lo que es la asistencia del grupo. Voy a buscar el cuaderno, profe. Y Ajá, bueno, busca el cuaderno. Buenos días, Carlos. Busca el cuaderno. Ok, Carlos, busca tu cuaderno, por favor, y identifica la clase del día de hoy. Tema 3. Voy a apagar la cámara para buscar el cuaderno. Ajá, sí, está bien. Pregunta. Ok, voy a ir compartiendo pantalla. Alejandro Saldivia, muy buenos días. Por favor, Está perfecto. activa tu cámara. Voy, profe, deme 5 minuticos, porfa. Ajá. Profe, hoy vamos a copiar, ¿va a hacer alguna actividad? Sí, vamos a copiar, hoy vamos a copiar y vamos a hacer una actividad, sí, porque vamos a trabajar con unos ejercicios que van a ser parte de la evaluación de este tema. Yo explico y van a tener ejercicios que van a resolver. Es un tema nuevo, ya terminamos con la parte de las conversiones de masa, volumen y temperatura. Ahora vamos a trabajar con la parte de mezclas y las soluciones. Entonces coloquen allí, tema 3, las mezclas. Profe, ¿me puede esperar 5 minutos? Ok, sí. Porfa, estoy moviendo todo lo del colegio. Ya vengo. Ok, entonces tema 3, las mezclas. Ahora vamos a pasar la siguiente lámina, que es una mezcla. Ok, esto es importante que lo copien porque recuerden que ustedes más adelante van a tener lo que es la prueba parcial y por supuesto recuerden que yo de donde les explico les coloco las preguntas de verdadero y falso, completación. Entonces, ¿qué es una mezcla? La mezcla, como ustedes ven allí, es la combinación de dos o más sustancias puras cuya composición tiene proporciones variables. ¿Qué quiere decir esto que tiene proporciones variables? Bueno, que de repente, dependiendo de la mezcla que sea, va a tener una proporción de un componente más que del otro. Por ejemplo, si preparamos un café, esa mezcla de café con agua contiene más proporción de agua o más proporción de café. En cuanto a volumen. Vamos a ver quién me responde esa pregunta. Si estamos hablando de una ¿cómo digo, mezcla, profe? ¿por qué se dice que una mezcla tiene una composición de proporciones variables? ¿Por qué se dice que tiene proporciones variables? Porque dependiendo de la mezcla que sea, del uso que sea y para quién sea, va a depender la proporción. Por ejemplo, si estamos hablando del café, ¿ok? En el café tenemos ¿qué componentes? Agua, azúcar y el café, por supuesto. Entonces, la proporción varía dependiendo de quién lo esté utilizando, ¿verdad? O del gusto de la persona que lo esté tomando. Entonces, por ejemplo, sí, pero en general esa proporción siempre va a tener un componente que va a estar en mayor cantidad. ¿Cuál es el componente que está en mayor cantidad en el café? ¿El agua, el azúcar o el café? El agua. El agua. Muy bien, Salvatore. Entonces, el agua tiene una proporción que es mayor, pero dependiendo también de el gusto de la persona, ese café puede tener otra proporción, otra composición, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a la gente que le gusta el café con leche,
Le agrega ¿qué? Leche líquida o leche en estado sólido también, que es la leche en polvo. Entonces, allí la composición es la misma. ¿Se puede decir que la composición es la misma? No, ¿verdad? Ya no sería, si le agregan leche, ya no serían la misma. Entonces, bueno, ¿qué van a copiar de esta primera definición? Bueno, van a copiar solamente el primer párrafo. Profe, ¿cuál es el título? Tema 3. Tema 3, las mezclas. Entonces, voy a anotar aquí la participación. Hoy estamos a 16 de noviembre. Voy pasando la asistencia mientras se van ¿Puedo incorporando. bajar un poquitico más la lámina? Sí. Gracias. Ok. Entonces, mientras ustedes están allí, voy a ir pasando la asistencia. Por favor, los que están llegando, buenos días, Antonio. Vamos a, por favor, buenos días, Fabián, que te colocaste ahorita. Por favor, esto tienen que copiarlo en el cuaderno. Profe, que tengo que copiar el cuaderno. Ajá, vamos a trabajar hoy con el tema 3, las mezclas. Tema 3, las mezclas. Por favor, identifiquen en el cuaderno la fecha. Y, por favor, Mauricio, no he visto tu cámara. ¿Está en el campus eso? No, esto no está en el campo. Esto no va a estar en el campo porque recuerden que esto es clase. Y lo que se copia en clase, se copia en clase. Recuerden que aquí ya la clase Zoom sustituye la clase presencial y es la misma forma. Voy a explicar y luego de que explique parte de la teoría y parte de los ejercicios, van a tener un trabajo de aula, van a tener un trabajo que van a hacer en clase. Estoy yo ayudándoles en esta resolución de estos ejercicios. Mauricio, la cámara. Saldivia, la cámara. Profe, ¿puedo bajar un poquitico más la lámina? Ajá, sí. Entonces, lo primero que van a copiar es tema 3, las mezclas, y ¿qué es una mezcla? Alejandro, debes de colocarte la franela del uniforme. ¿Ah? Debes de colocarte la franela del uniforme. Puedo defender. Es que me parece demasiado puro y no la conseguí. Igual Antonio, no luego identificar si tienes la franela del colegio. Ok, voy pasando la asistencia mientras ustedes van copiando entonces esas primeras definiciones. ¿Qué es una mezcla? Es una combinación de dos o más sustancias puras cuya composición tiene proporciones variables. Si tenemos un ejemplo, recuerden que de acá voy a sacar las preguntas, algunas de las preguntas de este tema para la prueba que van a tener. ¿Vamos a hacer una prueba? No, la prueba es más adelante. Hoy van a hacer ejercicios. Trimestral. ¿Y cuándo es que son los trimestrales, profe? ¿La semana que viene? Sí, a partir después de la semana de las elecciones. Ok, entonces, la asistencia, Eduardo Acevedo está inasistente. No veo a Eduardo Acevedo por allí. Carlos Aguilar tampoco. Ya tenemos a el 1, el 2. Ángel Alchaer tampoco está. Ángel Alchaer tampoco está. Antonio Alvarado sí está. Luis Ascanio no está, como de costumbre. Bisoño está. Juan Campos, Juan León. No, Juan León no está. Está Sebastián Pérez, Carlos Gutiérrez. Ok, Juan León no está. Juan Campos no está, que es el 7. José Di Sarli. Di Sarli tampoco está. Flores Armando tampoco está, que es el 8. El 8 y el 9. Carlos Gutiérrez sí está. Ricardo Cobaldi sí está. Juan León tampoco está. Juan León, que es el 12. Gabriel Márquez tampoco, que es el 13. Rafael Marrufo tampoco está, el 14. Carlos Nieves. Profe, una pregunta. Ajá. Dígame. Esta parte, como yo llegué un poquito tarde, aparte de que es una mezcla, usted no dijo nada más.
No, solamente expliqué la definición de mezcla. Ok. Y Carlos, Profe, Luis Rodríguez de este salón, de la A, para mandarle el link. de la A, desde esta misma sección. Ok. Ajá, Luis Rodríguez debería estar aquí. Ajá, Sebastián Pérez sí está. Sebastián, Presente. ajá, Sebastián, levántate un momento para decirte el informe. Ya. Ya, profe, que tengo el uniforme ya. Ajá, César Rodríguez, César. No está. Ajá, ok, vamos, ok. César Rodríguez no está. Ya para terminar, Luis Rodríguez por ahora no está. Jean Mario Bueno, Roberto tampoco. Jean Mario Roberto tampoco. Saldivia sí. Fabián Sánchez sí. Mauricio Sevilla sí. Y Luis Tepa no. Ah, perdón, Mauricio Sevilla no lo vi. Mauricio está por ahí. Ah, no, sí, aquí está, pero no ha activado la cámara. Él no activa la cámara. Profe, quita el uniforme ya. ¿Cómo? Ya tengo el uniforme. Ok. Ujú. Profe, aquí estoy. Ajá. Ok. Ok, entonces, Mauricio, vamos a ver. Tenemos para repasar la definición de mezcla, si yo les pregunto, ejemplifiquen por qué las mezclas se encuentran sus componentes en proporciones variables. ¿Por qué las mezclas se encuentran en proporciones variables? Bueno, porque dependiendo del uso que tenga la mezcla, va a tener mayor cantidad de un componente que otro. ¿Sí? Por ejemplo, si hablamos del acero, tiene más cantidad de hierro que del otro componente, ¿no? Ya, ¿puedes repetir lo que digo? Ajá, entonces, ¿por qué la mezcla es una combinación de dos sustancias puras? Porque cuando las sustancias ahora no se han mezclado, están puras, pero cuando se mezclan Eso muy rápido, profe, no me vayas a copiar. ya son sustancias que cuando se mezclan cambia su composición, ¿ok? No cambian la composición. Profe, Pero escuchen lo repítelo por un siguiente. poquito más lento que Ajá, ok, repito entonces. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias puras. Cuando el agua está sola, es pura, ¿no? Cuando el café está solo, es puro. ¿Sí? Entonces, esta mezcla tiene una composición y una proporción variable. Entonces, ¿por qué las mezclas tienen proporciones variables? Porque puede variar. Si tú eres una persona que te gusta el café, a ti te preguntan, ¿cómo quieres el café? Marroncito fuerte, marroncito clarito, ¿por qué? Porque allí la proporción puede variar. Dependiendo de la cantidad de café que lleve, el café es un poco más fuerte o más suave. La concentración Entonces, las varía. mezclas son variables porque pueden variar. Las mezclas tienen proporciones variables porque uno de los componentes, la cantidad puede variar. Por eso son proporciones variables, porque la persona controla la proporción de cada componente. Por eso es que son de proporciones variables. ¿Por qué las mezclas son de proporciones variables? Porque los componentes pueden cambiar su Hay que cantidad. copiarlo. No, bueno, esa es la explicación. Usted lo coloca por allí. La pregunta va a ir enfocada en las proporciones, porque la mezcla tiene proporciones variables. Pueden tomar los apuntes, es lo más correcto que tomen los apuntes. Ah, ya. ¿Por qué las mezclas tienen proporciones variables? Porque sus componentes pueden variar la cantidad. Ahí ya se las dicté. Porque las mezclas tienen proporciones variables. Ajá. Porque la persona Puede cambiar la cantidad de alguno de los componentes. puede cambiar algunos componentes de... profe, unos componentes. La cantidad de alguno de los componentes. Vamos a ver. La cantidad de algunos componentes. Ahora, vamos a ver los tipos de mezcla. Esto lo vimos en el laboratorio. Homogéneas o heterogéneas. Esto es muy sencillo. Solamente necesito que anoten allí la definición. Tipos de mezcla. Homogéneas. Fácilmente los componentes pueden verse a simple vista. No pueden verse a simple vista. Ese es homogéneo. Tipo de mezcla. La primera es homogénea. Sus componentes no pueden verse a simple vista. Como por ejemplo, esa copa de vino. ¿Verdad?
En esa copa de vino yo no puedo ver la proporción de alcohol etílico, la proporción de agua, no veo la proporción, no puedo ver los componentes a simple vista. ¿Okay? Esa es la cualidad de una mezcla homogénea. Mientras que la heterogénea, sus componentes sí pueden verse a simple vista. Por ejemplo, la imagen de la derecha. En el libro. Aquí yo te estoy dando la definición corta. Si tú te quieres ir al libro, te vas a complicar más porque igual yo cuando coloque la pregunta la voy a redactar es en base a esta explicación de hoy, en este tema. Entonces, las mezclas heterogéneas, en el libro, acuérdate que en el libro si tú lo revisas es muy general. No te dice ni siquiera una definición. Cuando yo reviso el libro, ¿verdad? Que lo tengo acá también por si acaso, ¿qué dice el libro de mezcla heterogénea? Vamos a ver lo que nos dice el libro. Mezclas heterogéneas. Las partículas que conforman los componentes de la mezcla se pueden distinguir a simple vista, con una lupa o con un microscopio simple. Dentro de esta clasificación se encuentran las mezclas groseras y las suspensiones. ¿Ves? Que la definición está como que un poco más ampliada. Entonces acá está un poco más resumida para que lo entiendan más fácil. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Bueno, es aquella mezcla donde sus componentes pueden verse a simple vista. ¿Ves? Te la estoy colocando más resumida. Ok, ¿listo con esto? No, ya. Ya. Listo. Hola Rafael, buenos días. Buenos días. Ajá, ¿cómo vas con...? Acabo de abrir el cuaderno, ¿cómo la ves? Recuerda que esto tienen que tenerlo copiado. Pues apenas hemos copiado dos cosas. La definición de mezcla y los tipos de mezcla. Ok. Ahora vamos con... Ya dame un chance. Vamos a ver. Mientras tanto, para puntos de participación. Voy a colocar aquí participación. ¿Quién me puede dar un ejemplo de mezcla heterogénea? Yo, profe. Levanten la mano. Levanten la mano. Voy a tomar... hace rato. Ajá, vamos a ver. Vamos a darle la palabra a Sebastián Pérez primero. Tranquilo que cada uno... Profe, el agua con aceite es una mezcla No, heterogénea. pero otro distinto al que está ahí en imagen. Otro. Ajá. No sé. La gasolina con el agua se nota la diferencia cuando se acentúa. Bueno, pues cuando se coloca en reposo. Te estoy preguntando, no me tienes que responder, no me has dicho, no soy adivino. Alguien tiene activo allí el micrófono, por favor. No, lo que te estoy preguntando. Yo tengo uno, profe. Ajá, ya va. Vamos a darle la palabra a Carlos Gutiérrez. Los jugos, ¿Por qué los jugos? Coméntame un poco más. Muy bien, Carlos. pues sus componentes se pueden ver a simple vista. ¿Como cuál jugo, por ejemplo? De lechosa. El de lechosa. Ahora, cuando uno coloca el jugo de lechosa en reposo, sobre todo, se observa que se hacen como dos capas. Arriba queda la capa de, digamos, la fruta como tal de la lechosa, y abajo queda el componente líquido que es el agua. Hay un componente... Pero eso no se diferencia, casi son muy forzados. Cuando lo dejan reposar un rato, sí. Cuando la dejas en reposo un rato, sí, Salvatore. ¿Ok? Acaba la acá No lo dije yo, lo dijo Alejandro. No, o sea, yo sé que lo dijo Saldivia, pero para todo. Entonces, muy bien, Carlos. Ese está muy bien, un ejemplo de mezcla heterogénea. Muy bien. Antonio. El hormigón, profe, que es eso que se pone en las máquinas de cemento y da vuelta. Ajá, ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque el hormigón es una mezcla de cemento, agua y otras cosas. Ajá, cuando lo están haciendo, sí. Cuando está recién... Una especie de pasta. Ok. Ajá, está muy bien, Antonio. Vamos a ver ahora con Alejandro Saldivia. Activa la cámara. Profe, ¿cualquier heterogénea o homogénea? Un ejemplo de heterogénea. ¿Tiene que ser líquida o puede ser sólida? Cualquiera de las dos. Bueno, profe, usted cuando en un vaso de vidrio transparente hace un té, le echa azúcar, le echa limón, se puede ver el distinto espesor de las dos, se puede diferenciar el azúcar cuando se lo echa al principio, cuando se ha diluido todavía, así.
Ah, pero y una que cuando ya tú mezcles los componentes se vean heterogéneos. Porque ¿Cómo? como tú muy bien lo estás explicando, cuando tú estás colocando las cosas, pero tú disuelves, no queda heterogéneo, ¿verdad? Cuando preparas, por ejemplo, un Nestí, ¿verdad? Que lleva agua, que lleva el azúcar. Ajá, entonces eso queda homogéneo. Ok, yo necesito, ahora estamos hablando con los ejemplos de las mezclas heterogéneas, que tú después de que las mezclas se observen los componentes. Ah, vamos a ver. Profe, que deje entrar a Disarly, por favor. Ya está listo, ya le di. Puede ser, si es para eso, profe, puedo hacer un vaso de refresco con hielo, se ven sus componentes. Ajá, bueno, ahora ese sí es una mezcla heterogénea, ¿verdad, Saldivia? ¿Por qué? Porque tú ves el agua en estado sólido, que es el hielo, y ves el refresco, ¿ok? Claro. Ah, por ahora tienen un punto bueno, un punto no, tienen aquí una participación allí, un positivo. Bueno, profe. Puede poner Yo la tengo un definición punto, de mezcla. profe. Puede ser una tisaca, entonces. Ok, vamos Profe. a continuar. Ahorita le doy la palabra a otros. Ya, profe, ponga rapidito la poder definición de avanzar. mezcla para tomarle foto y copiarla. Ok, ahí tienen. Aquí está. Tómale foto rapidito para yo poder avanzar. Listo. Profe, yo tengo 2 ejemplos de heterogénea. Ajá, vamos a ver. Vamos a avanzar. Bueno, está bien, Mauricio. Mauricio. La mantequilla clarificada y la manteca. Ajá, ¿por qué? ejemplo. La manteca, si la dejas en reposo en un lugar que esté al natural, en un recipiente, se separan los componentes. ¿Cuáles serían los componentes que te aparecen en la investigación? Ahorita no me acuerdo cuáles eran. Ok, bueno, ahorita investiga un poquito más para que ejemplifiquemos qué es lo que se observa. Ok, ahora vamos con esto. Mezclas heterogéneas y homogéneas. Los que no participaron, no se preocupen que ahorita vamos a hacer más preguntas. Entonces aquí tiene. Ahora, las heterogéneas se clasifican en 2 grupos. Las mezclas groseras, esto es importante porque esto seguro se los voy a preguntar. Esta parte que está aquí, el tamaño de las partículas supera los 5 milímetros. Esto que estoy resaltando acá. Esa es la clasificación, o digamos, esa es la característica de una mezcla grosera. Como ese tamaño de las partículas supera los 5 milímetros es algo que podemos observar a simple vista, por eso tenemos como primer ejemplo la ensalada. ¿Ok? Porque la ensalada yo a simple vista puedo observar el tomate, la lechuga, ahí vemos también que le colocaron así como uvas pasas, de queso. Okay, yo observo en una ensalada el tamaño de las partículas. Copien eso. Ajá, ¿quién me va dando otro ejemplo de mezclas groseras? Mauricio, dame un ejemplo de mezcla grosera para tomarte la participación porque la anterior no me quedó clara. Mauricio o cualquier otro que levante la mano. Yo, profe. ¿A quién dijo yo? Vamos a ver quién tiene levantada la mano. No veo a nadie con la mano levantada. Yo la tengo levantada. Yo tengo una, profe. Yo tengo una. Profe, tengo la mano levantada hace rato. Ahora sí. Ajá, vamos a ver. Fabián. Primero Fabián. Levante primero. Tranquilo, vas a tener tu oportunidad. Caraota con arroz. Caraota con arroz, tal cual, criollo. Muy bien, excelente. A simple vista se observa el arroz y las caraotas. Muy bien, excelente, Fabián. Otro ejemplo, Antonio. Yo, profe, el granito. Ajá, el granito, muy bien. Uno de los ejemplos que aparece en el libro, ¿verdad? ¿Por qué el granito? Bueno, porque a simple vista yo observo que el granito tiene... Profe. Ajá, exacto. Cuarzo y las... Profe, yo tengo una. Ajá, ya noté a Antonio y a Fabián Sánchez su participación. Ajá, Alejandro Saldivia. Perdón, profe, tenía levantada todavía. Baja la mano entonces, por favor. Sí, Sebastián Pérez. Profe, una mezcla grosera heterogénea no sería el agua con hielo. Sí, esa es parte, es heterogénea también y también es grosera porque veo el tamaño de las partículas. Profe, una pregunta. ¿Quién dijo eso? Perdón, ¿quién dijo eso? Sebastián Pérez. Ah, Sebastián Pérez. Ok. Ajá, Profe. muy bien. Tienes 2 positivos por hoy, Sebastián Pérez. Vamos Una a ver. pregunta. Baja la mano, Sebastián, por favor. Fabián, baja la mano, por favor. Carlos, tú levantaste la mano. ¿Cuál es tu ejemplo?
Sería la masa, Ajá, pero, ¿por qué la masa? Vamos a ver. ¿La masa de qué? ¿De la masa de hacer las arepas? la de pan, La masa de pan, ¿por qué? porque sus mezclas no se pueden ver a simple vista. Bueno, ya va. Pero que es que ahora estamos viendo mezclas heterogéneas, Carlos, que sí se pueden ver los componentes a simple vista. Entonces, como estamos hablando de heterogénea, la mezcla de pan no sería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de heterogénea. Estamos hablando de las mezclas en que yo puedo identificar a simple vista los componentes. Me confundí. Tranquilo, Carlos, tranquilo. Antonio, dime. Si por ejemplo, Fabián dijo que un ejemplo de mezcla grosera sería las caraotas con arroz. Ajá. Entonces, una ensalada, por ejemplo, de una ensalada con pollo, también sería un ejemplo de mezcla grosera. Sí, es que el ejemplo principal de la lámina es eso, las ensaladas. Todo tipo de ensalada es una mezcla grosera. Es como que el ejemplo más básico, pues, que lo vemos. Bueno, gracias, profe. Ok, muy bien. Y las suspensiones pueden ser cualquier tipo de cóctel, porque tiene como una cosa sólida y la otra es de parte más líquida. Entonces sería, por ejemplo, un cóctel, un smoothie, cosas así. Un vaso de refresco. Sí. Las suspensiones pueden ser también los jugos, la mayoría de los jugos, por ejemplo, el jugo de tamarindo, jugo de melón, jugo de lechosa, casi todos los jugos de fruta, si tú los colocas en receso, es decir, en reposo, esos son suspensiones. ¿Okay? ¿Y el toddy, profe? El toddy, no, bueno, el toddy es con una suspensión, hielo. pero no lo observas tan claro. ¿Por qué? Porque siempre se va a ver como que el componente es líquido. El sólido es muy difícil de identificarlo. O sea, el toddy, si ustedes se recuerdan, hay que terminarse de tomar todo para poder ver en el fondo el componente sólido que queda, que es como un residuo sólido. Profe, el Es café una también. suspensión, pero no es una suspensión, digamos, tan precisa. ¿Okay? En la harina con el agua. Yo hice mi participación, burro. Profe, Ok, vamos a ver, por ahí tenía la mano levantada Di Sarli y Salvatore. Vamos a escuchar primero a Di Sarli. Ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Baja la mano entonces. Juan León. La harina con el agua. La harina con el agua. No, porque es que la harina con el agua, eso queda es como un componente sólido. Ya después de que tú mezclas, le echas el agua a la harina. Pero cuando no lo has mezclado todavía, pues. Pero es que tú al mezclarlo ya tú no observas el agua, porque la harina absorbe el agua. Entonces no es suspensión. ¿Por qué? Porque para hablar de suspensión yo tengo que ver. Bueno, y escuche, y si sería así, pues ponte tú el agua y el aceite, pero usted sabe, cuando usted mezcla el agua y el aceite se disuelve y se convierte en unas pelotitas chiquitas. ¿Puedes subir un poquito? No, el aceite no se disuelve. El aceite pero cuando lo mezclas, pues, cuando tú lo mezclas con el agua, el aceite se reparte en el agua en pelotitas muy chiquitas de aceite. Pero ¿por qué yo digo que esa mezcla puede ser una suspensión? Está muy bien. Lo que has dicho. Lo que has dicho hasta ahora está muy bien, Juan. Lo que has dicho hasta ahora está muy bien, Juan. Pero ¿por qué en sí es una suspensión? Porque se observan como dos fases. Una donde está un componente sólido y un líquido. Uno acuoso y uno sólido. Entonces ya va. El aceite es sólido. Podemos decir entonces que la mezcla de aceite y agua es sólido. Salvatore, vamos a ver. Voy a anotar la participación. Y voy a anotar la participación. Ninguna mezcla de dos líquidos puede ser sólida. O sea, la mezcla del aceite y el agua no puede ser sólida. Entonces, Salvatore, ¿podemos decir que el agua y el aceite es una suspensión, sí o no? Sí. No, porque las suspensiones son acuoso y sólido. Si el agua y el aceite son dos líquidos, entonces no puede ser una suspensión. ¿Quién está diciendo eso? Necesito definición de acuoso. No, Kowalski, se fue Kowalski. Kowalski, ok, Kowalski, que no tengo anotada tu participación. Muy bien. Profe, ¿puedo decir la mezcla? Vuelve a explicarlo nuevamente.
Kowalski, Que entonces, si las suspensiones son de un material líquido, o sea, acuoso y otro sólido, entonces una mezcla que de dos líquidos como el agua y el aceite, entonces no puede ser una suspensión porque está como violando la definición directamente. perfecto, Ricardo, tienes aquí tu punto de, bueno, tu primer positivo de la participación, Ricardo Kowalski. Si decimos que en una suspensión hay un componente, como muy bien lo dijo Ricardo, que es uno acuoso, es decir, líquido, con agua, y otro sólido, que se mantiene disperso en el líquido, entonces, como el aceite es líquido, cuando se mezcla con el agua, ya eso no es una suspensión. ¿Por qué? Porque no hay ningún componente sólido, los dos son líquidos. Ahora que el agua y el aceite es una mezcla heterogénea, sí es una mezcla heterogénea, pero no se clasifica como una suspensión. Ojo con esto. Galletas con leche sería una mezcla Profe, de una pregunta. suspensión. ¿Y la arena con el agua? Sería grosera. Del agua y el aceite se nos pone sólido. Ah, bueno. ¿A quién está hablando por allí? Algo por allí. Ya, profe, estoy preguntando algo. Yo, profe. Déjeme le subo Era la mi papá, manita. perdón. Ajá, Juan. La arena y el agua. No La arena y el agua. Sí puede ser una suspensión. Sí es una suspensión porque, por ejemplo, cuando tú mezclas la arena, por ejemplo, la arena azul, ¿verdad? Y lo puedes hacer en un vaso de agua. Al principio se van a ver como las partículas así dispersas en el agua, se va a ver, ¿ok? Se van a ver. Pero cuando se coloca en reposo, se va a sedimentar, ¿verdad? Hacia el fondo las partículas de la arena. ¿Ok, Juan? Muy bien, Juan. Ok. Vamos a continuar para ir avanzando. Vamos a continuar para ir avanzando. Vamos a escuchar a Rafael Marrufo. Baja la mano, no, Juan. Juan, baja la mano, que ya te tomé tu otro. Pero vaya bajando la mía para que vayamos copiando. Iba a preguntar, si yo meto una galleta en un vaso con leche, la mezcla sería grosera al principio, pero después pasaría a ser suspensión. Sí, suspensión. Sí. Si la galleta está completa, ¿verdad? Y pero después empezaría a dispersar. Ajá. ¿Cómo dices? Tipo, al estar en la galleta, esto empezaría a dispersar así. Exacto, sí, si lo pudiéramos manejar. Ok, así vamos en los puntos de participación. Salvatore, no te lo anoté porque no dijiste lo correcto. No, pero si nunca me dio la palabra para decir la mezcla, no importa, ya bajo la mano. No, pero es que te tomé la participación, es de la definición de suspensión de agua y aceite. Ahí tenías la oportunidad para agarrar el primer punto de participación, pero tranquilo que la clase todavía continúa. Apenas tenemos las 8 de la mañana con 4 minutos. ¿Okay? ¿Cuánto dura esto? Esta clase dura 2 horas. Tengo burda de hambre. Ajá, no importa que cuando yo coloque los ejercicios, ahí vamos a dar un receso de 10 minutos. Ok, voy a explicar esto. Okay, ahora vamos a esta parte. Vamos a ver. Pendiente con esta parte que es lo de las soluciones. De lo anterior, por supuesto, pendiente con el tamaño de las partículas. Ok, vayan anotando esto, por favor, de las mezclas. Por supuesto, de las suspensiones, el tamaño. ¿No va a estar en el campo, profe? ¿Perdón? Eso va a estar en el campo. La prueba mensual, muchachos, todavía no sabemos. Hay que esperar la semana que viene después de las elecciones, que es el comunicado oficial del Ministerio de Educación, si volvemos a presencial. Profe, una pregunta. ¿Y si hacen esas pruebas, todas esas pruebas valen 30%, verdad? Sí, tiene un puntaje alto, de 25%. ¿25 o 5? 25. Ahorita llevamos como 50% en las materias. Sí, más o menos. Porque lo que hemos hecho en un lapso, en un periodo, o sea, hemos hecho en un periodo lo que deberíamos haber hecho como en 2 periodos. ¿Cómo pasó tanto? ¿Cómo era la verdad que ya no vamos a ir para presenciales? ¿Cómo dicen? Es verdad que hay posibilidad de que ya no vayamos a presenciales. Bueno, tú sabes que aquí en Venezuela nada se sabe. Puede ser que sí, puede ser que no. Recuerda que tenemos un país donde las cosas cambian de un día para otro. Entonces, no te sabría decir. Miren. Me voy a apagar la cámara por un minuto. Esta parte del tamaño de las partículas que Flores resaltando es bastante importante que ustedes la manejen. ¿Okay? Aquí lo estoy colocando dentro de las observaciones
que voy a preguntar esto del tamaño de las partículas. ¿Ok? Y los ejemplos. ¿Qué fue lo que dijo que tenemos que copiar? Esto que tienen allí, tipo suspensiones, el tamaño es pequeño, pero superior a 0,01 milímetros. Y por supuesto el tamaño de las mezclas groseras, las partículas superan los 5 milímetros. Ya, déjeme colocar el tamaño. En las groseras, el tamaño supera los 5 milímetros. En las suspensiones, el tamaño es superior a 0,01 milímetros. Ahí está. Ok, vamos ahora con esto. Mezclas homogéneas, ¿verdad? Se clasifican en soluciones y coloides. Entonces, la definición de una solución es que son mezclas homogéneas que están compuestas de uno o más solutos y un solvente. Entonces, anoten esa definición ahí de soluciones, que esta es la que va a salir para el examen. Son mezclas homogéneas que están compuestas de uno o más solutos y un solvente. Y aquí voy a resaltar el tamaño de las partículas. Las partículas tienen un tamaño molecular cercano a 1 por 10 a la menos 10 milímetros. Las homogéneas, profe. Esas son homogéneas. ¿Okay? Como lo ven en la imagen, son homogéneas porque no podemos identificar sus componentes. Allá vemos esos recipientes que están allí, tienen varias soluciones, pero yo no veo ningún componente, no puedo decir un componente en específico. Ok, profe, ya va. Porque si dice 1 por 10 menos 10. No es más fácil poner de los que llegaron, muchachos, vamos a repasar ayer. Allí vi, fue a Disarli, que es el 8. Pero ayer no tuvimos química. No estoy hablando de ayer. De hoy, de los que llegaron a la asistencia. Armando Flores, que es el 9. Profe. Porque si la mezcla dice que es 1 por 10 menos 10, no se pone 1 de una vez. Ya va un momento que estoy tomando nota de los que llegaron, que se conectaron. A Sebastián Pérez, ya estaba, que era el 16. No puede dar 1, Alejandro. 1 por 10, 10 menos 10. Perdón, 0. Juan León, que es el 12. Ajá, ¿quién más de los que llegó tarde? Vamos a ver, que no haya mencionado. Que no haya mencionado. Para mí mencionó, no lo escuché. Mauricio Sevilla, creo que él estaba, el 22. Sí, tú estabas ya presente. Marrufo. Profe, yo no sé si estaba presente. Yo llegué como 5 minutos después. Marrufo. O sea, 5 minutos intenté unirme. Marrufo, el 14. Sí. Ajá. Ok, entonces. Ajá, vamos con esto. Vamos a ver, muchachos, ahora. Anoten allí, definición de soluto. ¿Qué es un soluto? Voy. Ya, que tenemos que anotar, profe. ¿Qué es el soluto en una solución? ¿Qué es el soluto en una solución? Profe, por ejemplo, el agua. El agua... No, ese es el solvente. Profe, ¿será que me puede mostrar un momentico? Sería que el todí en polvo. Profe, el soluto no sería como lo que se le agrega a un líquido, que sería el solvente. El soluto es lo que se disuelve. El solvente eso es lo que estoy diciendo. Eso es como por la profe. Es como el toddy o el Nestí. El soluto es el Nestí y el solvente es el agua. Pero hay que explicar, pues. Ajá, miren. ¿Qué es lo que van a anotar? Lo que van a anotar es lo siguiente. ¿Qué es el soluto? Es el componente que se encuentra en menor proporción. Ya va. ¿Qué es el soluto en qué? El soluto en una solución. ¿Qué es el soluto en una solución? Es el componente que se encuentra en menor proporción. Es el componente que se encuentra en menor proporción.
es el componente que se encuentra en menor proporción. Puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso. Puede estar como... ¿Estas diapositivas van a estar en el campus? No. Ah, bueno, ¿será que me puede mostrar un momentico la diapositiva de la mezcla grosera? ¿Es el que se encuentra en mayor o en menor? Ahí está, en menor proporción. Gracias. Soluto es el componente que se encuentra en menor proporción, puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Profe, Ajá. no es seguro que tenga que estar en menor proporción, ¿no? En menor proporción, sí. El soluto siempre es el que está en menor proporción, siempre. Cuando hablamos de soluto es el componente de la mezcla de una solución y es el que está en menor proporción. Ahora. Profe, un ejemplo de soluciones sería el aire, ¿no? Exacto, sí, el aire es una mezcla de varios gases. El aire es una mezcla de varios gases, sí. ¿Y cuál sería el solvente ahí? El solvente en este caso sería el oxígeno. El oxígeno y el nitrógeno, que son los que se encuentran en mayor proporción. Ok, entonces, ahora, ¿qué es el solvente? Anoten allí, ¿qué es el solvente? ¿Qué es Entonces, cuando se entrega su actividad cuaderno. Eres, cállate. Ya, un momento. Voy a tomar aquí un... ¿Cómo que Con el cuaderno? pana Pérez, pues. Ay. Ok, vamos ahora con el solvente. Entonces, ¿qué es un solvente? Es el componente que se encuentra en mayor proporción. Es el componente que se encuentra en mayor proporción. Es el componente que se encuentra en mayor proporción. Y es el que actúa como medio de dispersión. Y es el que actúa como medio de dispersión del solvente. Ya. Es el componente que se encuentra. Es el componente que se encuentra en mayor proporción. Es el componente que se encuentra en mayor proporción. Y es el que actúa como medio de dispersión del solvente, como medio de dispersión del soluto. Y es el que actúa como medio de dispersión del soluto. ¿Puedo repetir otra vez desde el Y principio? es el que actúa, sí, desde el principio, es el componente que se encuentra en mayor proporción. Y es el que actúa como medio de dispersión del soluto. Y es el que actúa como medio de dispersión del soluto. Y es el que actúa como medio de dispersión del soluto. Ok. Entonces, muchachos, ahora bien, existen soluciones que el soluto se encuentra en estado gaseoso. Por ejemplo, vamos a ver una solución que ustedes sepan que es una mezcla. ¿Cómo? Veamos eso. Antes de que copien eso, vamos con los ejemplos para la participación.
¿Ok? Vamos con los ejemplos. Vamos a ver, una mezcla líquida, una solución líquida, pero que tenga algún soluto gaseoso. Saldivia tiene levantada la mano, no sé si es... Yo, profe. Yo, profe. Ajá, Saldivia tiene levantada la mano primero y después Sebastián Pérez. Ok, una solución líquida que tenga ¿de qué, profe? ¿Qué dijo? Una solución líquida que tenga componentes gaseosos. Una solución líquida que tenga componentes gaseosos. Otra vez a lo mismo, el refresco. Ajá, ¿qué otro que no sea refresco? Profe, la soda. Las sodas. Lo mismo. A Juan León, anote ahí. Yo también dije la mía, si es para eso. Ok, a la soda, Juan León, ajá. Lo mío, profe, el refresco. Sí, Saldivia, ya noté, tranquilo. Okay. Ok, entonces pasamos. Tenemos, con esto aprovechamos de explicar, ahorita te doy la palabra a Carlos y el otro que faltó fue, vamos a ver. No, Carlos nada más fue de los que, Carlos, ahorita te doy la palabra. Yo, profe, falté yo. Carlos, dilo de una vez para pasar. Las sustancias nucleares. Ajá, ¿por qué? ¿Qué investigaste allí? ¿Qué dice allí la investigación? Está muy bien. Está muy bien, ustedes pueden investigar en el momento, siempre y cuando me lo justifiquen. Piénsalo y ahorita me lo dice para avanzar. Entonces, los tipos de soluciones son líquidas, como la primera que acabamos de ver, en donde el componente principal, el solvente, se encuentra en estado líquido. Y ese componente que se encuentra en estado líquido, como está allí, vayan anotando puede disolver solutos líquidos, sólidos y gaseosos. ¿Okay? Profe, yo tengo un ejemplo. Ajá, pero déjame que termine de explicar Ajá, ¿quién dijo que tenía un ejemplo? Levante la mano. Sebastián Pérez. Yo la tengo, sí. Ajá, Sebastián Pérez. Alejandro, baja la mano, por favor. Saldivia. Ajá. Entonces, ya copiaron la definición. Tenemos que las soluciones líquidas se encuentran en estado líquido. Lógicamente, por eso se llaman soluciones líquidas. Y puede disolver solutos sólidos, por ejemplo, como ya el que hemos hablado de agua con azúcar, el toddy, porque tenemos que el agua está en líquido y disuelve al toddy, el Nestí, todos esos son soluciones líquidas. Pero también hay soluciones líquidas que tienen componentes gaseosos, como ya ustedes lo mencionaron, que son los refrescos, las gaseosas, etc. Ahora, la solución es sólida, el solvente es sólido y el soluto puede ser líquido o sólido. Vamos a ver un ejemplo de esto. Allí tienen en la imagen, vamos a ver Sebastián Pérez, que tienes la mano levantada. Sebastián, la imagen que está ahí abajo, ¿con qué lo asocias? La imagen que está aquí abajo. Como una fábrica. Pero con la imagen de abajo. Voy a aumentar el zoom para ver si se ve mejor. Ajá, por ejemplo, dice sólidas. ¿Con qué lo asocia Sebastián? Como una fábrica de... Ya ves que no veo. La foto de abajo. Ajá, la que está a mano derecha. Es una fábrica de como para hacer vidrio. Ah, muy bien, excelente. Una fábrica para hacer vidrios, muy bien. Eso es la parte de la fundición de la arena de sílice, ¿verdad? Pero se me fue la luz. Trabaja con los datos. Ok, entonces, esto es una mezcla sólida donde el solvente es un sólido y el soluto puede ser líquido o sólido. Comúnmente son las mezclas también de la industria siderúrgica. ¿Por qué? Aleaciones minerales. Ajá, porque tenemos que los componentes al final, ¿en qué estado quedan? Cuando mezclamos el carbón con el hierro, ¿verdad? Se obtiene el acero. Ajá, ¿en qué estado queda eso, Sebastián? Sólido. ¿Por qué otra vez Pérez? Bien, Sebastián Pérez. Tienes otro punto de participación. Vamos a ver, Salvatore. Salvatore, dime otro ejemplo de mezcla sólida. Por lo menos, en el caso si el solvente es sólido, podría ser en la tierra y el agua, ya que la mayor proporción la tiene la tierra. Y entonces no, pero la solución sólida, el estado en el que queda es sólido. O sea, el barro. Bueno, el barro. Pero el barro, ok.
Si hablamos del barro, sí, está es como una especie de estado allí entre sólido y... Y si yo mezclo harina pan con agua para hacer una arepa, al final queda tipo la masa así toda unida. Eso sería... No, pero eso ya entraría en la cocción. Ajá. No, sin coso. Recuerda que tipo, con solo mezclarlas vas haciendo como una pelota de masa. No, porque los dos tienen que ser, en este caso, dice que el solvente es un sólido y el soluto puede ser líquido o sólido. Y comúnmente, ¿qué utilizas tú como solvente para la masa? Agua. El agua. Entonces, acá la característica principal es que el solvente tiene que ser sólido. Es decir, el que actúa como medio de dispersión del otro componente, que es el de mínima proporción, tiene que ser sólido. El que está en mayor cantidad tiene que ser sólido. Por eso el ejemplo clave es el de la fundición de los metales. Porque, por ejemplo, tenemos el acero donde la mayor proporción es de hierro y se mezcla con una menor proporción de el carbón. Vale. Entonces, por eso el componente principal está en estado sólido. ¿Okay? Vamos a ver. El bronce es una solución sólida, ¿verdad? Exacto, también. Ricardo también. Exacto, bronce. Ajá, Salvatore, ya noté tu punto de participación. Vamos a ver ahora. Las mezclas gaseosas, el ejemplo allí lo tienen allí la definición. Y dice Yo había dicho el aire, profe, en la otra. Ajá, tenemos ¿quién habló por allí? Sebastián. Ajá, Sebastián, exacto, el aire. Porque el aire es una mezcla de varios gases, que es oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros gases. Muy bien. Otro ejemplo podría ser, bueno, un ejemplo bastante heavy, serían las cámaras de gases de los nazis. Exacto, sí. Cámaras de gases también. Muy bien, eso Los por gases allí. nucleares. Por allí lo tengo, mira, te lo voy a mostrar aquí al principio. Al final tengo algo de esto. Ok, vamos a ver de parte de la historia que iba a hablar. Aquí está. Fíjense que tenemos las mezclas en la historia. Fíjense que en la guerra de los nazis, la química tuvo gran avance. ¿Por qué? Porque se utilizaron muchas sustancias químicas como armas de guerra. ¿Okay? Entonces, fíjense que por eso es que tenían que ellos utilizar máscaras como estas, las que están observando allí, que son imágenes reales, ¿verdad? Porque ese gas que utilizaban, que es el gas mostaza, ese gas hacía que se generaran burbujas en la cara y fíjense cómo quedaba la desfiguración del rostro, ¿ok? Por eso, fíjense que las burbujas como se hacían, ¿verdad? Con el contacto con ese gas, o sea, era un arma de guerra letal, porque el dolor era terrible. Fíjense que el gas mostaza, aquí abajo, ¿ok? Es una mezcla también. Por eso lo tengo allí como ejemplo, lo del gas mostaza. Porque se conoce como gas mostaza, pero es una mezcla de hidrógeno, HD y HT. ¿Ok? Esto es bastante complicado de explicar porque es una cadena de compuestos orgánicos, una mezcla de compuestos orgánicos que tiene, si vemos la estructura, ¿verdad? Que está a mano derecha, ¿qué componentes principales identifican ustedes allí en el gas mostaza? Uno. Tenemos aquí, ¿qué componentes? Cloro, azufre. Ah, no, eso es azufre. Exacto, es una mezcla de cloro y azufre. ¿Ok? Es una cadena, claro. un compuesto orgánico. Ajá, vamos a escuchar las opiniones y hacemos un receso. Después de esto, hacemos un receso para los ejercicios. Pero me parece para un momento otra vez que me quedé copiando lo gaseosa, porfa. Yo también. Ajá. Ricardo, ¿tienes levantada la ¿Hay que copiar mano? algo? Pero lo tenía de antes. Esto es lo que tienen que tener, la definición de los tres tipos de mezclas homogéneas. No, eso son técnicas de separación, profe. Ah, perdón. Pasa que se parece mucho la diapositiva. Aquí está, para ver. Aquí está, tipos de soluciones. Vale. Ah, Ricardo, tenías levantada la mano. No, eso no lo había bajado de antes. Ajá. Carlos Gutiérrez. Pero bueno, había sido para decirlo de la cámara de gas. Profe, ¿el gas mostaza se usa hoy en día? No, porque obviamente no, Naguará. Esto es una arma de guerra, no se utiliza. Estaríamos envueltos. Exacto, recuerdan que hay un tratado que es para la no utilización de los agentes químicos en los conflictos bélicos. Ricardo Kowalski,
¿Qué ibas a decir tú de esta parte? Nada, que tenía la mano levantada, pero la había levantado para decir lo de la cámara de gas. ¿Qué leíste tú de esa parte de la historia? No, en realidad simplemente lo dije de lo que me acordaba, bueno, de la cámara de gas, que les decían que se iban a dar una ducha, los metían hasta 5.000 tipos ahí, metían los gases y listo, todo el mundo se moría. Sí. Fue una masacre de mucha gente utilizando el gas hidrógeno. Bueno, en teoría también el tratado de no usar los gases existía desde antes de la Primera Guerra Mundial, pero los alemanes al ver que estaban perdiendo dijeron como fuki y los empezaron a usar. Exacto. ¿Disarli? No, era un poco de lo mismo, que incluso... No, Profe. que era un poco de lo mismo, incluso para ese entonces era un crimen de guerra, incluso a Hitler lo perseguían por eso, por los crímenes de guerra que había cometido, que eran muchos. Ok, Alejandro, Saldivia. Lo mío no es ninguna así como participación, lo mío es preguntarle cómo va a ser los ejercicios que vamos a hacer hoy o ya no los vamos a hacer. O... Sí. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. La clase... 20 minutos. 20 minutos, ok. Vamos a tener un receso de 5 minutos para que ustedes descansen allí. Mientras yo cambio aquí esto, por supuesto no se vayan a desconectar. ¿Y hasta cuándo tenemos para responderlo? ¿Perdón? ¿Hasta cuándo tenemos para responder las preguntas? No, tranquilo. Es que yo voy a explicar unos ejercicios y voy a dejar unos montados en el campo. ¿Ok? Pero, profe, ¿cuándo es la fecha de ¿esto entrega? lleva nota? Eso Es es un ejercicio. ¿cómo lo va a evaluar? Sí. Van a tener una semana para resolverlo. Y eso lo va Ah. a... una semana. Está bien, bueno. Tenemos clase, pero tenemos tarea. Claro, pero tienes que ver la explicación. Sí, yo sé. Ya, profe, ¿y qué porcentaje van a tener? Bueno, puedo cambiar la estrategia también. O sea, no necesariamente, eso tengo que conversarlo con la coordinación. Puede ser que se establezca un día específico y ustedes lo presenten tipo taller como el otro. Así que todavía no está nada por sentar. Lo que sí es que, bueno, 5 minutos, son las 8:28. Ok, nos vemos entonces a las 8:33. 8:33 para explicar los ejercicios. No, profe, ¿usted va a actualizar la página, la cartera informativa? No, ¿por qué? No, es que no se van a salir del Zoom, o sea, pueden pararse, ir al baño, tomar agua. 5 minutos, mientras yo coloco lo de los ejercicios. Por favor.
¿Bien? Sí, pero estoy en un receso de 5 minutos porque los chamos se activan. Ok, muchachos. Ahí tienen la primera parte de la explicación de los ejercicios, ¿verdad? Vamos a hablar ahora la concentración de una solución. Las concentraciones de las soluciones se miden en unidades físicas de concentración. Tenemos allí, por ejemplo, que hay una unidad física de concentración de las soluciones que se denomina porcentaje masa-volumen. ¿Ok? Ese porcentaje masa-volumen, como ustedes ven allí, se puede marcar como, en este caso, porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto arriba entre el volumen de solución por 100. Entonces, tenemos allí un enunciado que dice que, ese enunciado dice que se desea preparar una bebida instantánea en este caso, al 10% masa sobre volumen. Y entonces me dice que la pregunta es, voy a terminar de escribirla allí, la pregunta es, y el concentrado en polvo contiene 45 gramos, dice, y el concentrado en polvo, este lo pueden ir copiando, y el concentrado en polvo contiene 45 gramos, contiene 45 gramos. La pregunta es, ¿qué volumen de bebida instantánea se puede preparar con esta cantidad de soluto? Profe, esas son las preguntas, ¿verdad? Este es el primer ejercicio. ¿Tengo que copiar eso? Ah, sí, tienen que ir copiando. Pero tengo que copiar la fórmula, profe. Sí, copien la fórmula. Vale. Y cuando terminemos ¿Cómo esto, escribo el porciento masa piso volumen?
Profe. Ya, un momento. La pregunta es, ¿qué volumen del concentrado en polvo se puede preparar? Esa es la pregunta. Vamos a ir analizando los datos para ver qué datos tenemos y cómo podemos entonces De bebida, no de concentrado en polvo. Ajá. Ok, vamos a ver. Entonces, tenemos allí, muchachos, que estar pendientes de los datos que nos dan el ejercicio. ¿Quiénes todavía están copiando? Para llenar. Yo. Ajá, ok, los espero entonces. Los espero. Yo voy a ir sacando los datos para que rinda el tiempo en lo que voy a explicar. Voy a ir sacando los datos nada más. Profe, pero ya tenemos que copiar todo, absolutamente todo lo que está ahí. Claro, porque esa es la explicación del ejercicio. O sea, ese es el planteamiento del ejercicio. La clase termina a las 8:50. Sí, estamos bien. Ajá, profe, ¿y cuántos ejercicios van a hacer? Voy a colocar 4 ejercicios, no mucho, 4 ejercicios. Ustedes saben que, como yo les digo a ustedes, no importa la cantidad, lo importante es que ustedes aprendan a aplicar los procedimientos. Entonces, o sea que si te pone 4 y yo hago 2, pero los hice bien, está bien. No, o sea, se supone que si voy a colocar 4 ejercicios, tienes que hacer los 4. Esto no es lo que importa. Ajá, mire, profe, ¿y cuánto va a valer eso? ¿Qué porcentaje tiene? Eso lo dije en cuanto a que yo pudiera colocar 20 ejercicios. Estoy colocando 4 porque es un número prudente. Entonces, mi pregunta. Ajá, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué porcentaje tiene? Tengo que conversarlo con el coordinador, creo que es 5 o 10%. Entonces, mire, los datos. Tenemos entonces, te dan un porcentaje, un número acompañado de un porcentaje. Sí, te dicen que se desea preparar y que esté al 10%, ¿verdad? Sabemos que las bebidas que nos venden llevan una concentración. Por ejemplo, el jugo, los jugos van a una concentración. Deberían de marcar la concentración. Como por ejemplo el jugo de naranja, y dice que es al 60%. Por ejemplo, el alcohol isopropílico. Cuando el alcohol de farmacia, ¿qué número tiene marcado de concentración? 70. 70, ¿verdad? Entonces, la concentración que nos están dando ahora es el porcentaje es de 10%. Entonces, porcentaje, masa sobre volumen. En la fracción que aparece a la izquierda, MS más... ¿Qué dice ahí, profe? MS más... No, ningún más, MSTO. MSTO, masa del soluto. MSTO es masa del soluto. Profe, te estoy preguntando ¿qué es ese 10%? Ajá, ya te voy a explicar. Ese 10%, es la cantidad de soluto presente por el volumen de solución. ¿Qué quiere decir eso? Ya te lo voy a explicar. Eso quiere decir que del 100% de la solución, voy a explicar aquí en la pasada, 10% quiere decir, o es igual que, te lo voy a escribir aquí, para que te quede ahí copiado, Salvatore. 10% es igual que 10 mililitros o 10 gramos son del soluto, y el resto, que para llegar a 100, porcentaje, 90% es de el solvente. Ajá. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un porcentaje, eso quiere decir que hay una mezcla, que hay un 10% de un soluto y un 90% de un solvente. Y ambos hacen un 100% de la mezcla. Eso es lo que dice. Ok. Ahora sí. Ajá, entonces ahora, ¿qué otro dato me da el ejercicio? Se desea preparar una bebida instantánea al 10% más sobre el volumen y el concentrado en polvo contiene 45 gramos. Ese concentrado en polvo, que es lo que nosotros siempre disolvemos en el agua para preparar las bebidas. El soluto. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Yo, Ricardo Cocho. Ajá, Kowalski. Ok, Ricardo, muy bien. Entonces, el soluto sería los gramos del soluto o masa del soluto, que es lo mismo, es igual a 45 gramos.
Ajá. ¿Cuál es mi incógnita en el ejercicio? Mi incógnita es el volumen de solución, porque me dicen qué cantidad de bebida se puede preparar. Se supone que la bebida instantánea es la solución. Bebida es la mezcla de los dos, ¿verdad? La bebida instantánea es la mezcla de los dos, que es la mezcla final. Entonces, la bebida instantánea, la cantidad, volumen de la bebida instantánea, en este caso eso sería la incógnita. Muy bien. Entonces, para resolver el ejercicio, ¿cómo voy a resolverlo? Bueno, de la siguiente manera, presten atención acá. Entonces, muchachos, masa del soluto lo tengo, ¿no? Miren acá por favor, aquí la explicación. Masa del soluto, yo tengo esto. Tengo esto. Porcentaje de masa sobre volumen. Esta parte aquí lo tengo. Porcentaje de masa sobre volumen. Tengo eso. 10%. Sí, entonces tenemos que despejar para poner el volumen del solvente solo en un lado de la ecuación. Creo que estaba hablando Marrufo, ¿no? No, Kowalski. Kowalski. Muy bien. Entonces tenemos que despejar Kowalski. Entonces, si yo voy a despejar, volumen de solución, ¿qué está haciendo? Dividiendo, ¿verdad? Pasa multiplicando. Pasa multiplicando. Entonces, pero como yo necesito despejarla a ella pasa primero multiplicando a ese porcentaje, ¿verdad? El despeje sería, la solución sería despejar. Entonces, eso que está allí multiplicando pasa hacia acá, hacia abajo. El porcentaje de masa sobre volumen pasa hacia abajo y el volumen de solución que está dividiendo pasa para allá a multiplicar. Entonces, volumen de solución, el despeje sería volumen de solución B sol, que sabemos que es el volumen de solución, que es la bebida instantánea, es igual a la masa del soluto, arriba, masa del soluto, que en este caso sabemos que es 45 gramos, 45 gramos, entre el porcentaje por 100. En este caso, entre el porcentaje, un momento. Profe, no estoy entendiendo. Yo tampoco, no entiendo por qué No estás despejó. entendiendo porque es la primera vez que explico, pero tranquilo. Pero, profe, no entiendo por qué despejó. Pues necesita la fórmula de... ¿Por qué despejo? Porque yo necesito el volumen de la bebida. Y el volumen de la bebida es el volumen de solución, porque se supone que la bebida es la mezcla del soluto y el solvente. Entonces ya el soluto tú lo tienes, porque te decía que se disolvía de la bebida instantánea, del Nestí, supongamos que es un toddy. Tú te dicen que vas a disolver 45 gramos, ¿verdad? Y que lo quieres tener al 10% masa sobre volumen. Tenías la concentración. Entonces, como tienes la masa del soluto, ¿verdad? Que es esto, tienes masa de soluto, que es esto, y tienes porcentaje de masa sobre volumen, despejo. Entonces, en el despeje, esto que está dividiendo pasa para acá, multiplicando. Y esto que quedaría multiplicando pasa dividiendo. Y así queda despejado volumen de solución. Entonces, por eso el despeje queda así, volumen de solución es igual a masa del soluto sobre Porcentaje de masa de volumen, ¿no? Porcentaje de masa sobre volumen, que en este caso es 10. Aquí colocamos el 10 de una vez. Y el por 100 que no necesito moverlo porque el 100 siempre estuvo allí. Entonces, ¿cuánto da eso, muchachos? Sería dividir 45. 450. Ya me ha dicho que todo adelantado ahí. Entonces sería volumen de solución, ahí es que dividir 45 entre 10. Y 450. Es 4,5 por 100, 450. Excelente, Ricardo. 4.5, en este caso, por 100. Y eso da, al final, 450. 450, que si estamos hablando de una bebida instantánea como Nestí, como... 450 más el volumen de la bebida, pues el volumen de la bebida. Y el volumen... mililitros. El volumen tiene que estar en mililitros. Aquí, en los volúmenes de solución. Yo lo dije. Excelente, Marrufo. Ya veré que sea algo líquido, va a estar en mililitros. Marrufo y Kowalski. Kowalski, tu primer el nombre es que Sebastián, ¿verdad? Ricardo, perdón. No, Ricardo. Tienes otro positivo.
Profe. Tuviste 3 el día de hoy y Marrufo es el primero, porque Marrufo sí no había hablado. Marrufo es el primero. Profe, Siempre hay la primera vez. Siempre. profesor, Ajá, estoy aquí. que si siempre que sea una mezcla líquida va a estar en mililitros el volumen de la bebida. Sí, sí, y si Profe. te pediría la masa del soluto, póngase que yo pudiera cambiar este ejercicio de la siguiente manera. Se preparó una solución de 450 mililitros. Supongamos que te doy esto, de 450 mililitros, ¿verdad? Y con un porcentaje de 10%. Se quiere conocer cuál sería la cantidad de soluto. Entonces tú despejarías, ¿qué? El soluto. Al revés, despejaría la masa de soluto. Despejaría la masa del Y soluto. dividiría el porcentaje de masa volumen entre el volumen del soluto. Ajá. De la solución. ¿Cómo sería el despeje? Porque les va a salir uno así. ¿Cómo sería el despeje de la masa del soluto? Bueno, Epa, si yo quiero dejar la masa del soluto aquí solo, MSTO Pasa el volumen del soluto multiplicando y listo. exacto, pasa el volumen de solución acá a multiplicar y el 100 que está multiplicando pasa dividiendo y queda masa del soluto solo. Entonces, anoten allí el despeje de masa del soluto sería masa del soluto es igual al porcentaje de masa sobre volumen por el volumen de solución, porque este que estaba dividiendo pasa multiplicando entre 100. Ya, puedes repetir. Ya me perdí en Sí, lo voy a banda. repetir. No, puedes escribirlo, que es que es un poco complicado. Ok, vamos a escribirlo. Escríbelo. Voy a escribirlo aquí en un texto. Profe, una pregunta. Ajá, Antonio, te escucho. Profe, ¿cuándo esta semana avisan si los exámenes de la semana que viene van a ser trimestrales o presenciales? Perdón, presenciales o online. Sí, ya eso lo tendrían, lo van a avisar entre la semana. Pero ya se sabe. Pero lo puedo copiar, que ya se acaba la clase. Sí, aquí lo estoy escribiendo ahí arriba. Masa absoluto es igual al porcentaje de masa sobre volumen por el volumen de solución sobre 100. El volumen de solución volumen de solución entre 100. Entonces, porcentaje M, B por Sol. M sobre B por volumen de solución entre 100. Entonces, se explicó el ejercicio de despeje, de volumen de solución y se explicó el despeje del soluto. Pero usted va cuando va a aperturar la actividad que va a subir. Lo converso ahorita con el coordinador para ver que me diga qué día es más conveniente, ¿verdad? Y les estaría avisando por el grupo en el usted nos avisa cuando la vaya a habilitar, pues. Sí, exacto, claro. Yo se les aviso con tiempo, no es que les voy a decir, bueno, es hoy para mañana, no. No, eso se les No entiendo. Exacto. Bien sea si es sincrónico, le digo, bueno, muchachos, estudien, repasen los ejercicios que les voy a poner. Una pregunta, profe. Este ejercicio que estamos haciendo ahorita, ¿este ejercicio es evaluado? No, este es de la clase. Yo le dije que les voy a subir unos ejercicios para que ustedes practiquen y yo les aviso si va a ser una actividad sincrónica, es decir, así como que ustedes tienen una cantidad de tiempo, 40 minutos para hacer los ejercicios y subirlos distintos, o si va a ser, digamos, asincrónico. Yo les estaría avisando con tiempo. Entonces, bueno, muchachos. ¿Todavía no va a mandar los ejercicios? Yo pensaba que lo iba a poner hoy. No, yo los voy a colocar hoy para que practiquen, pero les aviso si va a haber si los van a mandar sincrónico o si va a ser asincrónico. O sea que esto es como una actividad formativa, por decirlo así. Exacto, entonces no se confundan, yo les estaría avisando por el grupo cuando ya sea la actividad evaluada. ¿Y esos ejercicios que va a mandar hoy son obligatorios o no? Es como actividad formativa, pero los recuerda que es actividad formativa, pero recuerda que yo tomo nota de eso y eso yo lo coloco en ajuste. Y la idea es que practiques, pues, porque tengan los ejercicios tipo examen. Ok. Bueno, muchachos, que tengan excelente día. Nos estamos comunicando entonces por el grupo de WhatsApp y por el campo. Hasta luego, muchachos. Hasta luego.
con Chao. Y ahora, ¿quién acaba de escribir?